Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Río Segura. Hoy presentamos el libro Arrabales de Infancia de Juan Manuel Martín Merchán, coach y divulgador. Os invitamos a conocer la historia real de un niño nacido en los arrabales en la España de blanco y negro, que nos muestra la brecha social a la que están predestinados tantos niños y niñas en todas las ciudades del mundo. Presenta el acto Elia Palop, es doctora de Recursos Biológicos y Biodiversidad. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros a todos y todas los que habéis venido hoy aquí por acompañarnos a la presentación del libro Arrabales de Infancia, y agradecer a la biblioteca y a todas las personas que trabajáis aquí por organizar eventos de este tipo que acercan siempre un poco más a la cultura. A continuación voy a presentar brevemente al autor, a Juan Manuel, y luego ya le doy paso para que nos hable un poco de su libro y pues nos comente alguna cosilla, pues cómo se animó pues, a escribir y publicar el libro, por ejemplo. A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Manuel ha trabajado como responsable en la dirección comercial de diferentes empresas. Asimismo, se ha encargado del control de desarrollo y formación de personal. Toda esta formación pues, le permitió formar y dirigir su empresa durante 25 años. Al mismo tiempo, su interés en la formación y en la educación le llevó a formarse como coach y como monitor de formación en la Universidad de Salamanca. Después de esto ha impartido conferencias y seminarios en empresas a lo largo de todo el territorio nacional y ha colaborado con diversas asociaciones y colectivos marginales, compartiendo con ellos sus inquietudes y sus anhelos. A poco que conozcas a Juan Manuel, pues te das cuenta que es una persona que cree firmemente que a través de la formación, la educación y las creencias, el ser humano es capaz de llegar a ser feliz y comprobar, ¿no?, que dentro de él hay todo un potencial lleno de posibilidades y que solo desde la humildad y el coraje puede conseguirlo. Y creo que esto se refleja bastante bien en su libro, que para terminar, pues si me lo permite, pues voy a leer unos fragmentos del libro. El primero es de un capítulo que se llama Mentores. Desde niño se dio cuenta de lo importante que son las buenas compañías, las buenas amistades. Las buenas amistades te fortalecen, te aportan, te revalorizan como ser humano, porque han de poner en ti un espejo que refleje y te haga ver tus verdaderas cualidades. La verdadera amistad es insobornable. Las amistades se arraigan y construyen con confidencias y se destruyen con indiscreciones. Las amistades buenas e inteligentes te aconsejarán desde el corazón, son una bendición. En cambio, las amistades nefastas y perjudiciosas no solamente quemarán tu valioso tiempo, siendo un lastre en tu vida, sino que opacarán tu verdadera luz. Estas últimas contaminan tu ser y por muy feliz y satisfecho que estés, no te van a valorar. Hay quienes no miran el sol cuando está en su plenitud, solamente cuando está eclipsado. Y por último, otro fragmento que es del capítulo Cambio de paradigma, que dice así: ¿por qué a veces la vida nos golpea desde la infancia, desde la juventud? ¿Por qué a veces padecemos esa incesante letanía de agravios que nos depara la vida? Sí, tal vez, se respondía Ben. La felicidad no sea otra cosa que ir de fracaso en fracaso sin perder el optimismo. Y seguramente no podríamos encajar el sufrimiento si no fuera desde una tremenda base espiritual. Pero, ¿dónde está el manual de instrucciones que nos enseña a vivir? Y nada, con esto os dejo con Juan Manuel.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra asistencia. Gracias a la directora de este centro cultural, Marita, por su generosa implicación en este acto. Comentaros que una vez terminado el libro al que había dedicado mi tiempo y mi corazón, quise pulsar a través de una conocida editorial si las 360 páginas del mismo despertaban su interés. La editorial dejó claro su rigor profesional. Si no le hemos contestado en 6 meses, no existe posibilidad de edición, ya que a raíz de la pandemia, la dirección de la misma nos obliga a seleccionar minuciosamente los mismos. Necesitaba saber si con este libro podía ayudar y agradar a los lectores, así como contribuir en obra social, en este caso a Jesús Abandonado, por donaciones en libros, a asociaciones marginales, reformatorios y centros penitenciarios. Yo pensé que 6 meses se me iban a hacer eternos, pero no había más remedio que pasar la prueba del algodón y saber de primera mano de expertos profesionales si el libro merecía salir a la luz. 30 días después recibo la llamada de una amable señorita ponderando y halagando las virtudes del libro, haciéndome saber que están dispuestos a editar una pequeña emisión de 250 libros previa firma del contrato y que disponen de una amplia red de difusión en Sudamérica. Una vez revisado el contrato de todo punto legal, llego a la conclusión que el margen de beneficios que se lleva puedo añadirlo a la ya designada para obra social, a pesar de que esto conlleve un mayor esfuerzo en su difusión, pero ahora sí, con la aprobación de expertos profesionales que apuestan por él. Ante una primera negativa por mi parte de la editorial, esta volvió a llamarme un mes después, mejorando sus prestaciones si decidía cambiar de opinión, lo cual subrayó que las 360 páginas del libro habían merecido la pena. Esto explica por qué estoy hoy aquí. Y ahora comentaros brevemente el origen del libro. Este libro parte del agradecimiento que su autor debe a la vida. Una vida no exenta de sobresaltos, de esfuerzos y sinsabores que ratifican aún más su sentir, tal como manifestó el místico Javier. Solo el que ha estado herido sabe lo que es sanar. El agradecimiento como estilo de vida. Agradecer tener una mujer maravillosa cuya presencia me da ganas de vivir y sin la cual este libro no hubiera sido posible. Agradecer tener unos hijos que te quieren y que al margen de sus trabajos hacen voluntariado social. El agradecimiento es un estilo de vida que te da vida y que desgraciadamente ha sido manipulado y vilipendiado por quienes son económicos en dar y generosos en exigir. Por quienes dan por sabidas las cosas sin expresarlas. Es Shakespeare quien nos advierte que una buena acción que muere sin ser elogiada asesinará a otras 1000 que dependen de ella. Arrabales de infancia es un libro de amor y desamor, de alegría y sufrimiento, de olvido y encuentro, de alertas y despertares, de cultura, de hacer y decidir, de esos maravillosos dones intrínsecos al ser humano que son el coraje y el deber. El deber de vivir una vida que nos ha sido dada para vivirla con determinación y nos permita estar decorosamente a la altura de lo que prometemos. El coraje para vivir frente a lo irremediable de la muerte, tener que morir sin querer morir. El coraje que pule y esmalta nuestro carácter, que forja nuestra esencia para no darnos por vencidos ni aun vencidos. Ese coraje que nace en el encuentro de saber que no estás solo, que si supieras quién te acompaña en los momentos difíciles de tu vida, jamás volverías a tener miedo. De saber que el oxígeno y el hidrógeno forman el agua, que es la base de la vida. De saber que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Pero para eso, primero has de creer en ti. Porque no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Y tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, siempre tendrás razón.
tu razón. No es lo que somos lo que nos limita, sino lo que creemos que no somos. Todos los seres humanos tenemos talentos, capacidades y energías dormidas en nuestro interior que necesitamos despertar. Y para eso precisamos dos ingredientes fundamentales que son la fe y la pasión. La fe es el sentido de certeza sobre algo a pesar de no tener evidencias. La pasión es aquello que nos empuja y arrastra, que nos conmueve, que colma nuestro corazón. Un libro que nos invita a despertar de ese estado crepuscular o semi-inconsciente y nos zarandea para que seamos protagonistas de nuestras vidas, que nos invita a desarrollar el pensamiento crítico y poder cuestionar las cosas, porque cuestionar no es matar. El hábito es el que forja nuestro carácter, el que nos aproxima al vicio o a la virtud, al dinamismo o a la apatía, a la atención o a la ceguera, el mismo que nos conduce hacia una vida lograda o una vida malograda. El hábito que nos permite discernir lo que nos gusta de lo que nos conviene, discernir qué puentes hay que cruzar y qué puentes hay que quemar. El hábito de leer, de formarse, de cultivarse, de desarrollar el gran poder de la atención, de la meditación. En unos tiempos en los que la economía de la atención prima, cobra especial valor el poder de la atención. En el Dhammapada, escritura sagrada budista, nos dice: si por una vida entera el necio conviviera con el sabio, éste nunca captará su saber como la cuchara jamás captará el saber de la sopa. En cambio, si por breve espacio de tiempo conviviera el sabio con el atento, éste captará su saber como la lengua capta el saber de la sopa. Miramos, pero no vemos. Oímos, pero no escuchamos, sin percatarnos que estamos en mínimo rendimiento del gran poder de la atención, que nos permitiría, entre otras muchas cosas, saber distinguir a nuestros benefactores del alma de aquellos para quien no eres más que un fugaz y temporal evento. Intentar descubrir cuál puede ser nuestro verdadero propósito en la vida, en ese camino de búsqueda hacia la felicidad que todos deseamos. Ruego, por tanto, vuestra atención. Este libro nace de la desoladora información dada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, manifestando que a partir del 2022 una de cada 4 personas padecería estados de angustia, depresión o falta de sentido a la vida. Ahora se ha disparado el protocolo antisuicidio 024, ya que se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes. Cuando la vida te golpea, nadie sale ileso de ella. Seremos convalecientes por el resto de nuestra vida. Jamás me repondré de mi incomparable infancia, nos dijo Maurice Merleau-Ponty, a menos que me ponga diligentemente a remediarlo. Porque nunca será igual caer en un bache que en una tumba. Todos los seres humanos tenemos debilidades y fragilidades que de forma endógena o exógena nos pueden llevar a sucumbir. No aceptarlo y asumirlo es un tremendo ejercicio de soberbia. Un simple virus, una bacteria nos hace ver cuán frágiles somos. Entonces, ¿por qué la arrogancia? ¿Por qué la solemnidad? Si quieres ver al diablo cara a cara, mira tu propio ego. Nuestra ceguera psíquica y emocional y el exacerbado ego ignora que el permanente saciado jamás podrá comprender al hambriento o sediento, que la felicidad queda muy lejos para quien no tiene cubiertas sus necesidades básicas de supervivencia, para quien no puede autoestimarse y para quienes no dispongan de unos mínimos de seguridad que le alejen del miedo y la incertidumbre para poder sobrevivir. Este libro pretende recordar que los arrabales existen en todas las ciudades del mundo. Niñas y niños cuya desventaja social es incuestionable. Hecho que nada bueno dice de una sociedad llamada del bienestar. Qué tremendo eufemismo. Donde 1.200 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza.
donde cientos de miles padecen estados de depresión, angustia, estrés o nihilismo, falta de sentido a la vida. Todas las democracias, todas las sociedades deberían velar por los socios desfavorecidos, los que quedan atrás. En primer lugar, por deber de humanidad, si no quiere terminar haciéndolo, por seguridad. La miseria fomenta la ignorancia y la ignorancia fomenta la violencia. Una persona ignorante será infeliz toda su vida. Soy malo porque soy desgraciado. Decía nuestro querido Frankenstein, el dolor de una vida que no puede realizarse. Pero no me estoy refiriendo solamente al hambre física, que también, sino a las vitaminas del alma, del conocimiento, de la formación, de niñas y niños, de hombres y mujeres cuyo interés por la lectura les sumerja en un mundo de nuevas e inéditas percepciones, donde ya no se sientan solos ni desamparados, donde se produce una catarsis emocional y perciben que hay un mundo mucho más allá de lo que conocemos, más allá de lo que controlamos, más allá de lo que esperamos. Comprenderemos que si yo cambio, todo cambia, porque terminaremos viendo no solamente el mundo que es, sino el mundo que somos. La mente que es capaz de librar al ser humano de la pesadumbre del existir diario, de la maldad y la miseria. Para mantener la salud, el ser humano ha de tener un objetivo, un propósito en la vida al que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal, un propósito común, es la mejor forma que conozco de ayudar a las personas a soportar las penalidades, nos dice Hans Selye. Se ha verificado que ante la falta de reconocimiento el ser humano admite aquello que le es dado. En la necesidad extrema de sentirse reconocido, aunque se le infravalore, menosprecie e incluso se le humille en una relación servil e inhumana. De ello deducimos una vez más que la racionalidad juega un papel de capital importancia en nuestras vidas. Es decir, que todo aquello que nosotros hagamos tiene una influencia en lo que nosotros obtengamos. Son los sabios de Grecia quienes nos advierten de la importancia de las oportunidades, cuando manifiestan que éstas nos abren las puertas a infinitas posibilidades, siendo esta una de las principales características de las personas inteligentes, de coraje y determinación, que en atención plena ven lo que otras distraídas o pasivas no llegan a percibir, aquellas que instaladas en un letargo de hibernación ven pasar la vida. La mayor parte de los problemas del ser humano, en todos y cada uno de sus planos, provienen de la ignorancia. La ignorancia que lleva a pensar en la buena o mala suerte de sus vidas. La ignorancia de pensar que todo lo bueno de la vida ha de aparecer porque ellos se lo merecen sin más, porque su ego les hace creer que son superiores a los demás. Por el miedo demoledor que les hace pensar que hay que sufrir para conseguir las cosas buenas y que éstas, según les han contado, hay que conseguirlas con sangre, sudor y lágrimas. La resignación de aceptar las penalidades de un nivel de vida bajo antes que asumir la responsabilidad de un nivel de vida más alto o convertirse en líderes. Tal como manifestó la escritora norteamericana Marianne Williamson, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz. La ignorancia, el no saber que lo mejor de esta vida se puede conseguir sin sacrificio, sin esfuerzo, sin sufrimiento, simplemente requiere entrega. La entrega es agradecimiento, es oportunidad, es satisfacción de hacer algo que voluntariamente deseamos. Es la lucha hacia unos valores que, una vez incorporados a nuestras vidas, se convertirán en virtud. No preocuparnos tanto de hacer solamente cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias extraordinariamente bien. Cuando nos entregamos completamente a lo que hacemos, nada nos resulta gravoso. El gravamen se deja sentir cuando la entrega cede. Somos nosotros, con nuestra actitud, los que vamos determinando nuestro destino a través de la ilusión, de seguir alimentando el espíritu de ese niño que todos llevamos dentro
ese niño capaz cada día de sorprenderse y entusiasmarse, no en lo solemne, sino en lo cotidiano, en lo que tenemos delante de nosotros, poniendo música a la vida, poniendo vida a los años, transformando una casa en hogar, un problema soluble en un reto. De asumir y comprender que somos nosotros los que influimos en el uso de la libertad que hacemos, las experiencias que tenemos y los entornos que abrazamos. O por el contrario, instalarnos en la queja permanente que evoca la muerte, viendo pasar la vida. La muerte. Nuestra muerte comienza siendo biológica antes que cronológica. Cada vez que renunciamos a aquello que nos da vida, que nos inspira, repito, que nos inspira y por tanto ilumina nuestro entendimiento, que mueve nuestra voluntad y nos apasiona, estamos marcando nuestra alma, el alma de unos viejos. Cada vez que nos dejamos llevar de prejuicios, de dudas, de temores y desesperanza, es un paso adelante a la muerte y otro hacia atrás a la vida, que nos convertirá en polvo antes de morir. Resulta curioso que el ser humano luche por mantener su biología y se olvide de su biografía. Este libro, apuntalado por filósofos, místicos y psicólogos, como decía Borges, tratan de ratificar la prueba o cortesía en su narrativa. Pero de nada sirve leer 20 veces el prospecto de un medicamento si después no lo ingerimos. Así como la moneda de oro en el fondo del océano no sirve para nada. Este libro pretende dar raíces para crecer y alas para volar en ese propósito de la vida, un porqué o por quién vive. Desde el amor y la provocación nos invita a reflexionar sobre muy diversos puntos de nuestra vida y nos inquiere a ser protagonistas de una vida que requiere coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Un libro para todos que huye de alambiques o adornos, nada algebraico o barroco y considerablemente pragmático, que ha sido leído por neófitos e ilustrados, por principiantes e iniciados y cuyo denominador común es su humanidad, esa que solamente puede ser transmitida por otro ser humano, esa que no puede darte ningún objeto por muy preciado. Un libro que invita discretamente a ampliar nuestro campo de la semántica, recordando las palabras del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein cuando dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Leemos para saber que no estamos solos. Recordé entonces que debía plasmar la historia real de un niño que conocí, nacido en el extrarradio de la ciudad, en los arrabales, donde el río divide como frontera a la gente en dos mundos antagónicos. Una ciudad tan culta que acentuaba aún más la brecha social de quienes quedaban atrás. La historia real de un niño nacido en los arrabales de tierra y barro, de constantes apagones de luz, cuyo único pecado fue haber sido dotado de forma natural de una atención plena que hoy en Occidente se ha descubierto como mindfulness, y sin esfuerzo filmaba y metabolizaba una película en blanco y negro donde contrastaba la risa y el llanto, la crueldad y la bondad, la deriva del ser humano, el dolor de la precariedad y la solvencia de sus compañeros de colegio que los llevaban en coche. Un niño que tras las intensas rogativas de la madre y un riguroso examen fue admitido en un colegio de curas que presumía por su rigor y disciplina, por el silencio sepulcral, donde oír, ver y sobre todo callar era ejemplar. Ser receptor, nunca emisor. Donde el niño modosito enmudecía y el que proponía algo enmohecía en el rincón de la clase. Siendo niño encontró en el deporte una forma de enfrentarse a la vida, al sufrimiento. Su rabia contenida era su venganza. Con ello desafiaba la tristeza y plantaba cara a la vida con sus ínfimas posibilidades.
ese quebranto de culpa, solo porque crecía y pensaba, sentía en su pequeño cuerpo la obligación de pagar no saber qué, el estar allí, atormentado, en las solo malas noticias televisivas que su padre, en su embriaguez, distorsionaba hasta la hecatombe. Un niño que siempre aprobaba en medio de una crisis existencial donde otros muchos hubieran sucumbido, donde trabajaba y estudiaba hasta la extenuación y en medio de los libros caía rendido. Su herida era el motor, al querer agradar a su madre y salir de un mundo plagado de carencias. Para ella, ese niño se había convertido en su esperanza de vida. El niño lo sabía y se atormentaba en un constante afán de superación. El mismo que le obligaba a entrenar en invierno y en soledad en los fríos y gélidos campos de Castilla para representar a su colegio en los campeonatos escolares. El mismo que más tarde llegaría a comprender su tormento y descubrir que las tormentas se dan en los mares anchos y profundos, nunca en los charcos. La agónica economía de una familia numerosa le obliga a trabajar con solo 14 años y encaja con total naturalidad la responsabilidad de un adulto. Pero hay una constante en su vida que no le abandonará nunca. Su voracidad por leer le sumía cada noche en un profundo y magnífico sueño. Ese interés por aprender, sus magníficas notas de colegio y la ayuda inestimable de su profesor don Damián, que intercedió a sus padres, evitó por un instante que ese niño quedara abandonado a su suerte, al entrar como mozo de almacén en una ferretería con solo 14 años. Ese mismo niño de 14 años, 4 años más tarde, con 18, aprueba un examen en una empresa multinacional y con solo 28 años, y gracias a la oportunidad que se le dio, fue ascendido en esta empresa con el puesto de inspector, teniendo a su cargo más de 100 personas. Pero quien se crió en la lucha y la perseverancia, en la residencia, no busca acomodo ni resignación. 5 años después, y debido a los magníficos resultados, sigue creciendo y es de nuevo ascendido a monitor de formación de empresa a nivel nacional. Ahora, su madre, recordando los agravios del pasado, llora de satisfacción y repite: los milagros existen. Unos arrabales ligeramente maquillados que siguen existiendo en todas las ciudades del mundo, desamparados, olvidados a su suerte, donde niñas y niños no pueden romper la fatalidad, esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siga siendo pobre y que el hijo del ignorante siga siendo ignorante. Pero el ignorante no es el que ignora cosas, que todos ignoramos, sino el que no sabe transmitir de manera inteligible sus demandas a los demás. El que es incapaz de comprender de manera inteligible las demandas de los demás, el que es incapaz de persuadir y de ser persuadido. Trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es. Trata a una persona como puede llegar a ser y terminará siendo lo que está llamada a ser. Virgilio. Niñas y niños que en el mejor de los casos, y tras una doma sucinta, estarán condenados a tareas ancillares de mandados o súbditos, donde serán otros los que decidan por ellos, donde el sumidero de la vida succionará y ocultará para siempre su talento, su autoestima, su dignidad. Muy pronto comprenderán su desventaja social en el juego de la vida, al llevar unas cartas tan adversas que hacen, en muchos casos, abandonar la partida. En palabras de Dostoyevsky, no hay nada más importante en la vida que el sufrimiento de un niño, y que el dolor de los inocentes nos debe plantear un reto. Sé que en estos tiempos de esnovismo, consumismo y acomodo, plagado de Poncios Pilatos que lavan sus manos en la pila de la indiferencia frente al marginado, el saciado no se fija en el hambriento sediento, no porque no exista, sino porque lo ignora. Y no hablo de hambre como necesidad fisiológica, que también, sino hambre de saber, de conocer,
de crecer, de evolucionar. Hambre de poseer una autoestima que con unos mínimos de seguridad le hagan partícipe en el juego de la vida. Que sea capaz de creer en sí mismo, en sus posibilidades, de entender que esta vida, a pesar de todo, aún merece la pena un esfuerzo, una sonrisa, una lágrima. De saber parar y querer estar en soledad, esa que, como las aguas revueltas y turbias de un lago, cuando se calman, se vuelven cristalinas. De reconocer el fracaso como parte del éxito, de saber encajar la negación, de ser más fuertes y resilientes, de entender que primero he de ser yo el cambio que quiero ver en el mundo. Un libro que desde el amor y la provocación trata de ayudar a despertar, que critica lo que conoce y ama lo que critica, donde sin ira y sin acritud inculca que no debemos odiar por razones éticas y mentales, porque la ira es el veneno que uno bebe pensando que va a matar al otro. De poder creer en las maravillosas palabras del filósofo norteamericano Emerson cuando dice: el mayor problema del ser humano no es que vamos a morir, que es incuestionable, sino no haber encontrado en tu vida alguien que te ayude a aflorar tu verdadero potencial. Para terminar, os diré que mi deseo en este libro, además de obra social, es plantar semillas de ilusión, de esperanza, de consuelo, de inspiración, aunque a lo mejor yo no las vea florecer, y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que todos tenemos de barro, sé que también existirá la perfección y la belleza de eso que todos tenemos de Dios. Gracias.